Hola, Lucina. Buenos días. Ay, no te oímos. No, No, ahora sí. ya, Ahora sí. Buenos ok. días. Buenos días, Marta. ¿Quieres decir? Bueno, muchas gracias por participar en estas entrevistas que estamos haciendo a exalumnos del máster en traducción especializada, Lucila. Estás en Ciudad de México y bueno, yo quería preguntarte antes de nada, ¿cuándo cursaste el máster? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Y a qué campo de la traducción te dedicas profesionalmente? Sí, cómo no, Marta. Gracias por invitarme a esta entrevista. Mira, yo estudié el máster de 2015 a 2017. Ujú. En realidad, yo ya soy intérprete y traductora desde 1973 y soy traductora jurada desde 1984. Tengo algún tiempo en esto y por eso escogí el área de traducción de textos jurídico-financieros. Ujú, ujú. Eh, Vivo en la Ciudad de México y eso era pues una condicionante difícil, porque aparte soy mexicana, para cursar el máster. Ujú, ujú. ¿Cómo conociste este máster? ¿Lo elegiste? Bueno, es un máster en línea, pero ¿hubo alguna característica más que te hizo elegirlo? Bueno, la cuestión es que en México no había, al menos en Ujú, esa época, ningún tipo de máster en traducción ni en interpretación. Y entonces yo tampoco estaba en condiciones de ir a hacerlo a ningún otro lado. Me ujú, inscribí en un buscador en internet que busca tipos de, según tú lo requieras. Yo pedí en línea específicamente y de traducción, porque hay muchos de lingüística y otras ujú, cosas que combinan lingüística y otras cosas. Yo lo quería enfocado a la ujú, traducción. Y un día me contactaron, me parece que todo este servicio está en Cataluña, pero ujú, fue ellos los que me llamaron y me dijeron, tenemos esto en Vic. Y al verlo, me pareció muy interesante. Primero, porque era totalmente en línea para entonces, para 2015. Las clases no eran ni híbridas, ujú, 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 porque ahora ya los másters tienen presencial, bueno, híbrido, es decir, los puedes ver a los maestros. Para entonces, ni eso había, ujú, pero se ofrecía en línea. ujú, Y ujú. luego, por otra parte, porque era o es la opción de las especializaciones. Claro, claro, porque hay Que diversas eso, claro, especializaciones. Ujú, claro, porque no siempre uno puede estar tomando o trabajando en todas las líneas del universo. Se necesita un nicho de mercado, ujú, se ujú, necesita un enfoque para poder concentrarse tanto en el estilo como en la terminología, como en el tipo de clientes, porque no son los mismos los literarios que los jurídicos, ni los científicos, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, ujú, esta especialización era precisamente lo que yo estaba buscando y es altamente recomendable ya en la vida laboral. ujú, ujú. Y bueno, me informé y me di cuenta que sí podía, tenía todas las características y cumplía con todos los requisitos. Escribí y me aceptaron. Muy bien. Y por cierto, ¿cuáles fueron tus asignaturas preferidas? ¿Y por qué? Ah, ¿qué tal? Mira, hubo una que estaba completamente fuera de del área jurídico financiero, que es audiodescripción para invidentes, Qué interesante. que yo tomé precisamente porque no sabía nada al respecto, ni había oído nada de eso aquí. Y entonces la asignatura resultó espléndida. Nos enseñaron todas las formas en cómo se comunica un mensaje a un invidente de lo que está sucediendo en una película o en una transmisión audiovisual. Y luego, en la segunda parte, tuvimos que ir a entrevistar a invidentes y enseñarles nuestras autodescripciones. Y fue muy interesante ver cómo la gente reaccionaba ante la posibilidad de tener una nueva experiencia con respecto a la película.
Incluso por ahí escribieron un artículo sobre mi investigación en esa vez. Yo aprendí no solo lo que es la materia en sí, sino a ver la vida desde una perspectiva sin luz. No, interesantísimo, Muy sin duda. interesante, muy interesante. Y la segunda que me encantó fue metodología de la investigación. Oh, mira, Todos hemos llevado lo que ustedes llaman grado, nosotros licenciatura, hemos llevado clase de investigación. Pero especialmente, al menos la que a mí me tocó, fue muy, muy interesante porque lleva a un proceso reflexivo, lleva a un proceso de aprendizaje de síntesis, lleva a un proceso de visión global de cómo hacer una investigación y dirige cada uno de los pasos. Yo, a raíz del tema que escogí en la clase, porque ahí te piden que desarrolles un tema el que te quieras inventar, y después lo vayas desarrollando conforme a las guías que te dan. De ese tema saqué el título del trabajo de fin de máster. Pues estupendo. Y estupendo. Y el trabajo de fin de máster estuvo tan bien hecho y con tal revelación que me propuso Vic incluso hacer el doctorado. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. ¿Qué estás haciendo ahora? Muy bien. Y todo esto salió de la clase de metodología del máster. Entonces, pues yo creo que fueron muy, muy interesantes esas dos materias para mí. Muy bien. ¿Y qué influencia ha tenido a posteriori el máster en tu vida profesional, Lucila? Bueno, aquí tengo que hacer un paréntesis, Marta, porque yo cuando empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en 1973, no había en el mundo la materia de grado. Claro. Ni siquiera la materia de grado. Fue por ahí de la década de los 90 cuando inició el grado en Europa, no en México, no en América Latina, en Europa. Para entonces yo ya tenía 20 años de trabajar. Ya tenías una gran experiencia detrás. Ya tenía una gran experiencia atrás y tuve que cursar el grado para tener lo que nosotros llamamos la licenciatura. Claro que cursar el grado sí me fue bastante sencillo porque pues ya tenía una base muy, muy amplia y casi que revalidé las materias porque no era un reto para mí. El reto fue exactamente hacer la maestría. Claro. Y entonces, cuando yo entré a la maestría, yo pensé que iba a ser como el grado, que nomás iba yo a revalidar y ya tan, muy fácilmente iba a cursarla. No, estaba equivocada. Primero porque sí hay un cierto reto, un nivel adicional en las clases. No es nada más aprender a traducir, lo que es más, un poco ya tienes que tener idea de cómo traducir para hacer el máster. Sí. Y en segundo lugar, porque en mi caso tuve que adaptarme a la cultura, a la terminología, al estilo de redacción, al derecho comparado, a todo lo que España tuvo que aportarme. Claro. Y eso me enriqueció de una manera muy importante. Yo al principio dije, pero a mí esto ¿para qué me sirve? Si yo estoy en México, pero luego dije, pero es una nueva cultura, mejor la aprendo y la incorporo a lo que sí puedo hacer. Y entonces tomé los elementos que sí son aplicables en México, los incorporé a todas mis técnicas de redacción, de traducción, de estudio y se nota. Claro. Mis clientes ahora notan una diferencia importante entre mis traducciones y las traducciones que reciben de fuera, lo cual no lo vas a creer, pero me ha consolidado la clientela, este enriquecimiento. Tan es así que yo ya mero dije, en cuanto termine el doctorado, que es, si Dios quiere ya pronto, me voy a retirar. ¿Qué dices, Lucila?
pero no. Por favor, no. No, no, estoy más bien en plenitud que en Claro. decadencia. Y yo sí creo que el paso a tomar el máster fue uno de los determinantes o detonadores de este crecimiento. Entonces, ¿qué consejo darías a los estudiantes que están cursando el máster ahora mismo y a los que están pensando en matricularse? Mira, a los que están pensando en matricularse te voy a decir que no tengan miedo. Yo veía muy difícil que me aceptaran toda la documentación, recordando que entonces no había la comunicación que hay ahora. Y que habría toda clase de problemas y demás. El personal administrativo de la UBIC me llevó de la mano, a veces siento que hasta con cariño, para que yo superara todos los requisitos y pudiera entrar. Nunca me sentí sola. Sí, eso es fundamental cuando también Eso haces es, unos estudios en línea. así es, nunca me sentí perdida en el espacio sola y diciendo, ¿y ahora por dónde voy y cuándo me van a responder? No, la respuesta era continua, inmediata, situación que se prolongó en el máster, en los estudios. Siempre tuve una respuesta de mis maestros. Si yo percibía alguna necesidad de revisión de calificación o cualquier cosa de esas, siempre había alguien que me apoyara, siempre había alguien que me escuchara. Entonces, esa es una parte muy importante de explicación, digamos, a los que piensen matricularse. Y a los que ya están matriculados y están en el máster, pues sí, no hay más que estudiar mucho. Sí, se tiene uno que abocar a lo que está haciendo, se tiene uno que dedicar y pensar que si quiere de veras lograr metas posteriores, tiene que invertir no solo en dinero, sino en tiempo y en dedicación. Y la segunda cosa que yo diría es diviértanse. Que eso también es importante. Diviértanse mucho porque es una época en la que está uno absorbiendo tanto que el disfrutar las cosas coadyuva a esa adquisición. Nosotros en nuestro curso, yo inventé abrir unos chats con mis amigas que veía en los foros. Y según veía sus explicaciones y demás, las invité a que armáramos un chat. Ese chat prevalece al día de hoy. ¿Qué dices? Fui a España, sí, fui a España y estuve en las presentaciones de trabajo de fin de máster de ellas, cuando les tocó. Entonces, con esto te quiero decir que sí se puede armar una camaradería como la que tendrías en un salón de clases. Es un salón de clases, pero a distancia. Y ellas se enriquecieron de lo que yo tenía que contarles y yo de ellas. Entonces, a disfrutar también. Pues muchísimas gracias, Lucila. Bueno, y me alegro de que hayas tenido una experiencia tan enriquecedora, tan emotiva también. Y bueno, gracias por compartirla con todos nosotros. De nada, Marta, que tengan muy buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Adiós.